soy Nana. Hola, yo soy Germán. Y si veis el encuadre raro es por culpa de Ger. A ver, es que estoy arreglando el local, estoy grabando allí y me estoy trayendo y dije, ostras, no me he traído la cámara del local, voy a por ella. ¿Y ha ido? Y he ido a por mi cámara. Nos hemos puesto a grabar y resulta que me había traído la cámara, sí, pero no me había traído ni el objetivo, ni el trípode, ni el maletín. La cámara está puesta ahora encima de unas cajas, unos libros y unos papeles. Sí, pero los libros son de historia de España. Volumen 9, 10 y 11. Concretamente. Bueno, hoy toca Creepypasta y os vamos a hablar de una de las cosas más malrolleras que existen a día de hoy. Es terrorífico, es escalofriante, me pone el vello de punta nada más hablarlo. Son Sí. los gemelos. Estábamos entre los gemelos y los pelirrojos. Nos hemos decantado por los gemelos. ¿Por qué? Porque la maldad siempre viene en partida doble. Siempre está la leyenda o el rumor de que los gemelos sienten lo mismo, son muy parecidos, comparten enfermedades, Hay comparten uno malvado y otro bueno. Entonces os traemos una serie de historias de gemelos que más que terroríficas o que den mucho miedo, son historias raras y con demasiadas coincidencias. Empezamos con la historia de Úrsula y Sabina Eriksson. Eran dos hermanas gemelas que tenían una vida normal y en mayo de 2008 hubo un acontecimiento que las cambió y es que, no se sabe por qué, se fueron a la autovía para tirarse a los coches y morir. Se tiraron, pasaron los coches y contra todo pronóstico no tuvieron absolutamente ninguna lesión ni herida. Llamaron a la policía y la policía vino a por ellas. De hecho, las agarraron, pero se escaparon y volvieron a tirarse a la autovía. Y aquí Úrsula fue atropellada por un camionaco y Sabrina fue lesionada contra un coche turismo de frente de boca. Aquí sí que tuvieron algunas heridas, pero contra todo pronóstico seguían vivas. Las llevaron al hospital y Úrsula se tuvo que quedar ingresada porque el camión le había roto una pierna. Bueno, solo una pierna. Y la otra tenía algunos rasguños leves por la que se la llevaron directamente a su casa. ¿Qué pasa? Sabina se dedicó a merodear por las calles. Pensaba que era a cantar y estas noches. Sabina, ¿no es Sabrina? No, pero lo hemos comprobado. Sabina. Es Sabina. Merodea por las noches supuestamente en búsqueda de ese hospital donde estaba ingresada su hermana. Estaba bastante rara. De hecho, se encontró con un hombre que al ella explicarle que no tenía dónde dormir, la acogió en su casa y esa misma noche lo mató. Posteriormente siguió deambulando por la calle y se autolesionaba, aparte agredió a otra persona que se preocupó por ella y por si fuera poco, saltó de un puente de 40 metros de altura. ¿Qué pasó? No se hizo ni un puto rasguño. Finalmente fue condenada a 5 años de cárcel por el asesinato, por el escándalo público, vandalismo, etc. Pero 5 años de cárcel para estos delitos era muy poco. Es muy poco, yo creo que sale rentable. Matar a una persona son 5 años. ¿Pero tío. por qué tan solo 5 años de cárcel? ¿Por qué? Porque dijeron que a una de las hermanas le detectaron un frenesí temporal que contagió pese a la distancia a la otra. Decían que tenía un problema mental, incluso empezaron a decir que habían consumido alguna serie de drogas o lo que sea, pero se le hizo un test toxicológico que salió totalmente negativo, por lo que había sido un problema que una le contagió a la otra y por eso se volvió loca. Vamos ahora a contaros la historia de Ronald y Donald Anderson. Tenemos a Ronald, no McDonald, que era una persona bastante mala. Bastante chunga, bastante cabroncete. ¡Hijo de puta! Bastante hijo de puta, como todos los gemelos estamos viendo. Señor juez, no tengo más que añadir. Y le zurraba a su mujer. Lo interesante es que lo condenaron y lo metieron en la cárcel. Al cabo de 6 meses, medio año, descubrieron que habían encarcelado a su hermano Donald. No a Ronald. No a Ronald. El hermano empezó a hablar, empezó a contar después de todo el tiempo que llevaba allí y dijo que él era el hermano fuerte, que él era el bueno, que él era el inteligente, que el otro... Que él podía soportar estar Sí. en la cárcel. Básicamente que el otro era un bala perdida y que si se metía en la cárcel se iba a arruinar, así que decidió él asumir la culpa. Pero no solo eso, también afirmó que el servicio militar de Ronald lo había hecho también su hermano Donald en Corea. Que había ido él a Corea y toda la pesca, ¿por qué? Porque su hermano no lo hubiese podido soportar ni de coña. Incluso se sacó la licencia de piloto. O sea, casi el teniente general haciéndose pasar por su hermano. Y todo porque él pensaba que su hermano no iba a ser capaz de superarlo. Es bonita. Es bonita la historia, de hecho luego la policía estuvo buscando al verdadero Ronald y lo encarceló. Pasamos a la historia de dos gemelas llamadas June y Jennifer Gibbons. Nacieron en Gales en 1963 y siempre habían sido muy retraídas. Pese a tener otros hermanos, siempre estaban ellas dos juntas. Y de hecho sufrían un grave acoso y bullying en el colegio, ya que eran de raza negra.
Y a raíz de esto, definitivamente dejaron de comunicarse con el mundo exterior. Le empezó a dar un mal rollo a la familia diciendo que podían leer las mentes de los demás e incluso predecir su futuro. Aparte, por lo visto, inventaron un idioma entre ellas que nadie lo entendía, pero no era más que un inglés dicho muy rápido, es como si nosotros en español hablamos así súper rápido y no lo entendéis. Y tras muchos psicólogos decidieron separarlas. Y no solo las separaron, sino que las metieron a cada una en un internado totalmente separadas. Esto que produjo que se volvieran catatónicas. Le entraron en un estado de... Por lo que al final decidieron juntarlas de nuevo y parecía que no había pasado absolutamente nada. De hecho, las dos compartían unos diarios en el que expresaban el amor y el odio que se sentían entre ellas, y de hecho escribieron también una novela o dos novelas que son bastante, entre comillas, conocidas. Pero un día, de la noche a la mañana, decidieron volverse un poco malillas y hacer el mal, es decir, robaban, agredían a la gente, incluso llegaron a provocar un incendio. ¿Qué hicieron de nuevo? Mandarlas a un puto manicomio. Y en esta fase, cuando estaban en el manicomio, afirmaron que querían llevar absolutamente la misma vida. Es decir, si llevaban una vida normal, las dos tenían que llevar una vida normal. Si era una vida de delitos o si era una vida dedicada, yo que sé, a la iglesia, tenían que hacer lo mismo. Y de hecho, si una de ellas quería coger una senda distinta, la otra moriría. Y por último, en 1993, en un viaje en autobús, Jennifer apoyó la cabecita en su hermana June y de repente falleció. Parece ser que era una miocarditis, que por eso murió, pero era algo muy extraño. ¿Por qué? Porque June deseaba tener una vida normal y Jennifer una más chunga con esos incendios, esos atracos, etc. Vamos ahora quizás con uno de los casos más conocidos. Había que meterlo aquí. Había que meterlo, pese a que quizás no es el mejor caso de gemelos. Estamos hablando de Edward Mowbray, que os lo hemos traído ya aquí en alguna ocasión, hemos hablado de él. ¿Recordáis American Horror? Sí, que es el señor que nació con una cara detrás de su cabeza. Estaba viva, estaba conectada ¿No al era una cerebro. deformidad? Podía ver, podía pensar, incluso ser terrorífico. No podía hablar, pero sí podía reír y llorar. Lo cual es todavía más putamente escalofriante. Y no iban a la par, es decir, si uno reía el otro podía llorar perfectamente. Sí, de hecho, Edward Mowbray comentaba que él podía escucharle hablar a la cabeza que tenía detrás, que le hablaba y le decía lo mal que estaba, e incluso se dice que las feromonas le afectaban más a la otra cabeza y que se volvía un poco inestable en muchas ocasiones, ¿vale? Esto es lo que cuenta. Entonces, se volvía muy agresiva, se volvía muy no sé qué. Mala, claro, diabólica. sí, le gritaba en los oídos, es que tiene que ser terrorífico. Y de hecho, la historia final, ¿vale? De Edward Mowbray, por si no la sabéis, es que es muy dura, ¿vale? Se suicidó a los 23 años, se suicidó. ¿Por qué? Porque los médicos se negaron a extirparle la cara. Y no podía aguantarlo más. Y no podía aguantar más los gritos, lo que le decía, no sé qué. A saber qué le decía. Terrorífico testimonio, Carmen Porter. 23 años, súper joven, Sí, ¿eh? sí, sí, súper joven. Y por último, pasamos a la historia que hemos tenido que chequear constantemente porque no teníamos cojones a creérnosla. Y por lo visto es cierta. Nos remontamos a 1940 con James Arthur y James Edward. ¿Qué os preguntaré? Si son gemelos... ¿Por qué les ponen el mismo nombre y tienen distinto apellido? Exacto, no debería ser al revés. Mantenerlo. Esto es muy duro. La madre, cuando los dio a luz, al mes siguiente los dio en adopción. Y los adoptaron dos familias completamente distintas que los llamaron James y James. A cada uno. A los 39 años se ponen en contacto y se ven. Son dos gotitas de agua. Sí, lo único que se diferencia el uno del otro es el La peinado. patilla. Sí. Pero no solo son dos gotas de agua físicamente, sino que han pasado por una vida terroríficamente similar. Les gustaban las ciencias exactas y tenían perros llamados Toy. Los dos trabajaban de policía y se habían casado 2 veces. Pero ojo, sus primeras esposas, la primera se llamaba Linda y la segunda Betty. La de los dos, La de los dos. Que esto no acaba, incluso los nombres de sus hijos son iguales. Uno se llamaba James Alan y el otro James Alan, pero con 2 L's. Aparte compartían hasta los gustos culinarios y le daban ataques de migraña exactamente en el mismo momento. De hecho, le hicieron muchísimos estudios y fueron utilizados para la ciencia para ver hasta qué punto había porcentajes de que a un gemelo real le pasase lo mismo a kilómetros de distancia con una vida totalmente alejada de él. Que a su perro los dos le llamasen Toy. La esposa. Las esposas. Es muy duro, ¿eh? Hasta aquí el creepypasta de hoy. Como os hemos dicho, no es de terror, pero es de coincidencias que dan pánico. Sí, sobre todo también pasan algunos creepypastas, esto es totalmente cierto, ¿sabes? Son casos totalmente reales y además son casos entre comillas recientes. El de las gemelas pasó en 2009 y hay incluso vídeos y noticias y todo que explican todo. ¿Qué os da más mal rollo? ¿Cosas que en principio no dan mal rollo pero dan mal rollo porque son totalmente ciertas? ¿O leyendas urbanas que dan mal rollo pero son inciertas? Exacto.
Así que nada, esperamos que os haya gustado el creepypasta. Si tenéis un gemelo, por favor, matadlo. Y si se llama, o encerrarlo, o si se llama Hugo, encerrarlo en el desván. Y nada, chicos, ya nos vemos el miércoles con otro vídeo. ¡Adiós! Nada, es la hora de decirte que yo tengo un gemelo. ¿Cómo se llama? Espera. No sé, iba a improvisar sobre la marcha. Pues veo bastante laguna en tu plan de improvisación.